Buenas noches, Romina. Buenas noches, Mariela. Bienvenidas a la clase. Buenas noches, profesora. ¿Qué tal les tiene el fresquito? Hace un fresco, ¿verdad? Afuera. Sí, profe, demasiado frío. Mañana va a ser más frío. Sí, estuve viendo en el pronóstico del tiempo que va a ser más frío, así es que vamos a estar con matecito. ¿Ustedes trabajan, las dos chicas? Ahora mismo no hay nada, profe. Está, pero entonces vamos a poder estar en casita nomás, mientras que este frío esté así. Da gusto estar tomando mate. Sí, para los que saben tomar. Yo aprendí ya en la época de facultad porque me mudé con la abuela y ella me prácticamente me obligó a tomar mate y desde ahí que soy matera. Yo no sé tomar, profe, tengo miedo lo que me queme. Al principio quema, pero después ya te acostumbras. Bueno, mientras vamos aguardando, he visto que también ya ingresa Ángel a la clase. Bienvenido, Ángel. Mientras le aguardamos a los otros compañeros, les quiero ¿Qué tal, informar profe? que, ¿qué tal, Ángel? Que hoy nosotros vamos a estar teniendo foros porque ustedes no tienen en la fecha parcial, entonces sí tienen foro. Terminada la clase, les aguardo, están unas consultas, que es muy importante porque así también ustedes ya se acostumbran un poco con cómo se plantea más o menos para el parcial las consultas. Ahora tienen 4 consultas para responder. Y también para aquellos que de repente no pudieron rendir ya sea el primer parcial o tienen inconveniente para rendir el segundo, el tercer parcial también ya se aproxima. Y en el caso de ustedes me fijé que el 28 de julio tienen recuperatorio. Entonces para aquellos alumnos que de repente no pudieron rendir el primer parcial y les va a costar rendir este segundo, entonces pueden regularizar sus notas, sus parciales con el tercer parcial. Eh, y en la fecha de hoy vamos a estar repasando, como les dije la semana pasada, las unidades 6 y 7, que son las que también entran en este parcial. Entonces van a estar entrando a partir de la unidad 4, que es unidad 4, unidad 5, unidad 6 y unidad 7 van a estar ingresando en este segundo parcial. Y iniciamos, ya veo que también se integra Gabriela y Danilo a la clase. Voy a compartir con ustedes la diapositiva y cualquier cosa que de repente no entienden, como yo no les veo, entonces ahí me cuesta un poco a veces saber si a ustedes les está siendo sencillo interpretar, entender. Entonces no hay problema, me paran nomás, me dicen, profe, ¿puedes repetir otra vez esa parte? No entendí, me estoy confundiendo, no hay problema, vamos a repetir otra vez. Cualquier cosita, entonces me paran nomás y le prestamos más atención a aquello que ustedes me dicen que les cuesta un poco entender, ¿verdad? Entonces, a grandes rasgos, vamos a repasar lo que vimos en la unidad 6 y en la unidad 7. Voy a compartir con ustedes la pantalla. Ahí estamos, ¿verdad? La retroalimentación de la unidad 6 y 7. En la unidad 6 vimos nosotros los conceptos macroeconómicos, eh, y también vimos lo que es macroeconomía, ¿verdad? Que estudia el funcionamiento de la economía en su conjunto, o sea que a nivel eh, macro vemos la economía de forma agregada, entonces eh, ya es la sumatoria de toda economía a nivel micro, lo vemos ya en la macroeconomía, ¿verdad? Y su centro de atención es la producción total de bienes y servicios que se produce en esa economía, en esa sociedad, ¿verdad? Y las variaciones del nivel medio de precios. Y el nivel medio de precio es el precio de todos los productos, ¿verdad? Medido entonces a nivel ya macroeconómico. ¿Qué es el nivel medio de precios? Es una media ponderada, o sea, es una media de los precios de los diferentes bienes y servicios de la economía.
y en aquellas que son más importantes, por ejemplo, nosotros, en nuestro caso, la que recibe mayor peso es el rubro de alimentos, ¿verdad? Entonces, las que son más importantes reciben mayores pesos. Después también vimos lo que es el IPC, que es el índice de precios de consumo o índice de precios del consumidor, que es un indicador del costo total de bienes y servicios que son comprados por un consumidor representativo. O sea que nos muestra, ¿verdad?, el costo total que tiene una cierta canasta que es comprada por un consumidor representativo y se basa en el costo de una cesta de mercado, ¿verdad?, que integran bienes y servicios y que pretende representar un poco las compras de la economía doméstica, ¿verdad? Nosotros habíamos dicho que el Banco Central se encarga justamente de hacer esta encuesta cada 5 años, entonces se toma un grupo de familias de economía doméstica, en donde durante un periodo, normalmente de un mes, se va viendo cuáles son los productos, ya sea bienes y servicios que consumen las economías, las familias, y a partir de ello entonces se hace una canasta básica de consumo de donde sale el índice de precios del consumidor y también esto se tiene en cuenta para fijar el salario mínimo vigente a nivel país, ¿verdad? Entonces, esto sería el IPC, que nos muestra solamente el costo total de los bienes y servicios que compramos, ¿verdad? En promedio, o sea, se saca un promedio de acuerdo a los consumidores representativos que se haya medido, ¿verdad? Después también llegamos a ver lo que son los ciclos económicos, ¿verdad? Dijimos que tenía 4 fases, que son depresión, recuperación, cima y recesión. Y dijimos también que todas las economías tienen ciclos económicos. En algunas economías es más largo de repente el periodo de recesión, en otros están en un momento de crecimiento económico, ya sea de recuperación o de cima, ¿verdad? Y el ciclo económico justamente consiste en las fluctuaciones, ya sea de la producción total de esa economía, que llamamos también Producto Interno Bruto, que están acompañadas de las fluctuaciones del nivel de desempleo y la tasa de inflación. Entonces, estos tres, digamos que agentes macroeconómicos, ¿verdad? El Producto Interno Bruto, el desempleo y la tasa de inflación nos muestra de repente si estamos en un momento de crecimiento o en un momento recesivo. El crecimiento económico de un país es medido por el Producto Interno Bruto, que nos indica, ¿verdad?, el volumen total de bienes y servicios producidos en un país en un periodo de tiempo determinado, que normalmente suele ser un año, y está cuantificado en dólares normalmente. Una economía que crece es un país que en términos comparativos, ¿verdad?, nos muestra un incremento de la producción total año tras año. O sea que un país que está creciendo, lo que nos muestra es que su producción va aumentando y tiene una variación positiva año tras año. También hablamos del concepto de inflación, que no es otra cosa que un alza sostenida de los precios de los productos, o sea, sostenida y permanente en un tiempo dado, y se produce normalmente por dos causas, ¿verdad? Uno sería el ajuste del mercado, que es provocado por un exceso de demanda, o también por una caída de la producción. Estos dos eventos pueden llevar a una inflación. Normalmente cuando cae la producción, ¿verdad? O sea, tenemos menos productos en la economía, va aumentando el precio. Ahora, por la ley de la oferta y la demanda, sabemos que cuanto menor
cantidad de bienes y servicios hay, aumenta el precio, ¿verdad? Y cuando aumenta el precio por un periodo de tiempo determinado, entonces se produce la inflación. Y también por exceso de demanda, ¿verdad? Si hay un exceso de demanda, quiere decir que la oferta es menor que la demanda, o sea que se produce menos de lo que se está deseando adquirir. Por estos dos eventos podemos tener inflación. Y por lo tanto, si la producción del país cae, esto provoca, ¿verdad?, bajas tasas de crecimiento económico. Y el desempleo es siempre importante su estudio, ¿verdad? Y siempre está controlando por el hecho de que un desempleo es considerado un problema económico grave, ya que desde el punto de vista social afecta, ¿verdad?, a las economías domésticas y en general a toda la economía, y opera en dirección opuesta al crecimiento económico, por lo que normalmente se espera que en periodos en donde la economía está creciendo, disminuya el desempleo. Y sin embargo, si la economía está en un periodo recesivo, entonces aumenta el desempleo. Esto fuimos también viendo en la clase de la unidad 6, ¿verdad? Dijimos que el crecimiento económico, la inflación y el desempleo son tres fenómenos, ¿verdad?, económicos que pueden ser, que están íntimamente relacionados. Estos fenómenos son fenómenos macroeconómicos, están relacionados, dependen uno de otro, entonces son interdependientes y también interactuantes, o sea que la actuación, el desempeño de uno afecta al otro, eh, a la otra variable, ¿verdad? En este caso a otro fenómeno económico. Y donde la evolución, ¿verdad?, ya sea de cualquiera de ellos, ¿verdad?, afecta a los otros. Y por eso es muy importante que se les estudia y se observa periódicamente cómo están evolucionando, pues estos fenómenos afectan directamente a las empresas, a las personas y a las familias. O sea que son fenómenos macroeconómicos ciertamente dichos, pero que al final afectan a las familias y cómo cada uno vamos teniendo una vida ya sea con mayores necesidades o con mayor abundancia de acuerdo a cómo se están comportando estos fenómenos macroeconómicos, ¿verdad? Por eso dice que tiene efecto neto en la calidad de vida de los ciudadanos. Después también vimos los conceptos de contabilidad nacional, producto nacional y renta personal también fuimos viendo, ¿verdad? Contabilidad nacional dijimos que la actividad económica de un país es posible gracias a la contabilidad nacional que define y relaciona los agregados económicos y mide también el valor de los mismos a través de una serie de cuentas contables que integran, ¿verdad? Y de esta forma se obtiene un registro de las transacciones que se realizan entre los distintos sectores que tiene la actividad económica del país. El Producto Nacional o Ingreso Nacional también se le dice, ¿verdad? Es uno de esos agregados y es el más importante, el más significativo. Eh, Se le llama Producto Nacional al valor de todos los bienes y servicios finales que son producidos en una economía en un periodo de tiempo normalmente de un año. Y para que esto tengamos, ¿verdad?, el valor de los bienes y servicios finales, tienen que ser descontados todos los bienes y servicios que son intermedios y que se utilizaron para producir este bien final. ¿Cuál sería un ejemplo, verdad? Si nosotros de repente contabilizamos la producción de eh, una parte de una moto, ¿verdad? Y después se contabiliza nuevamente la motocicleta.
Entonces estaríamos haciendo una doble contabilidad porque ya estaríamos, no sé, contabilizando, sé yo, el motor de la moto, ¿verdad? Y luego cuando contabilizamos nuevamente la motocicleta, ya está incluido nuevamente ese motor, ¿verdad? Por eso es que se descuentan todos los bienes y servicios intermedios que se utilizan para producir el bien final y solamente se contabiliza el bien final. El Producto Nacional entonces mide el funcionamiento del conjunto de la economía y es indispensable para analizar la inflación y también el crecimiento económico. Después vimos la diferencia también que existe entre PIB y PNB. El Producto Nacional Bruto, ¿verdad?, de un país se define como el conjunto de bienes y servicios finales producidos por los factores de producción y que son vendidos en el mercado durante un periodo de tiempo dado. En economía generalmente suele ser un año, por más que se hagan mediciones trimestrales, bimestrales, semestrales o mes tras mes. El periodo de tiempo que se mide generalmente suele ser de un año, porque eh, algunas fluctuaciones son periódicas y dependiendo de la temporada tienen sus altas o bajas. Por eso es que para tener una idea, una muestra que pueda darnos justamente esa idea de cómo se está comportando la economía en ese año, se suele medir la producción año tras año, ¿verdad? Por más que se hagan otras contabilidades entre periodos, igual el, la medición general suele ser de un año. Y dijimos que la diferencia entre el Producto Interno Bruto y el Producto Nacional Bruto procede en cómo se mide la producción que hace cada uno de ellos, ¿verdad? Mientras que el Producto Interno Bruto cuantifica la producción total llevada a cabo en un país sin que dependa de la residencia del factor que produce y genera este bien. Sin embargo, el Producto Nacional Bruto cuantifica solamente aquellos productos, ya sea bienes o servicios que son obtenidos por factores productivos que residen en el país de medición. Esa sería la diferencia entre ambos, ¿verdad? El Producto Interno Bruto entonces cuantifica toda la producción sin que importe, ¿verdad? Sin tener en cuenta, mejor dicho, la residencia del factor productivo que genera. Sin embargo, el Producto Nacional Bruto dijimos que solo se incluyen los productos o servicios que son obtenidos por los factores productivos que residen en el país que está llevando esta medición. Después, también ya vimos lo que es la renta nacional y la renta personal disponible. La renta nacional es el producto neto o resultado neto de la actividad económica de las personas, las empresas comerciales e instituciones políticas o sociales que forman un país. Y la renta personal disponible es la renta con la que efectivamente cuentan los individuos para su consumo y ahorro. Esto sería, ¿verdad?, después de que ya se realicen todos los descuentos que se tiene para un determinado grupo. La renta personal disponible ya es aquel monto, la renta que contamos y que con la que ya podemos decidir si vamos a realizar ciertos consumos o destinamos esa parte al ahorro. Todo esto fuimos viendo en los conceptos macroeconómicos. Hasta aquí es la unidad 6. Entonces, a grandes rasgos vimos justamente lo que hemos desarrollado en esa unidad. Luego, en la unidad 7 ya vimos mercado de dinero. El concepto de dinero dijimos que es todo medio de pago que generalmente es aceptado
a cambio de bienes y servicios y también para la cancelación de deudas. A esto llamábamos dinero. También dijimos que es todo aquel activo o bien que generalmente se acepta como medio de cobro y medio de pago para realizar transacciones. Entonces, en una economía, en una sociedad en donde se nos aceptan actualmente los billetes y monedas de acuerdo a la denominación que tenga cada uno de ellos, eso es lo que llamamos dinero, ¿verdad? Hablamos también del dinero y las funciones que cumple, que aparte de ser aparte de servir como medio de pago, también sirve como depósito de valor, o sea, medición de valor y otras funciones que cumple el dinero. También hablamos de los tipos de dinero y mencionamos que anteriormente teníamos de repente, se utilizaba en la economía de diversos países la moneda, ya sea el oro, o la plata para realizar transacciones, ¿verdad? Hoy día, casi en todas las economías se utilizan billetes y monedas cuyas denominaciones son respaldadas por el Banco Central de cada país. Incluso, ¿verdad? Lo aceptamos porque sabemos que determinado tiempo, ¿verdad? En un periodo diferido, ese dinero tendría básicamente el mismo valor, ¿verdad? Aquí dijimos que el dinero cumple 4 funciones, desempeña 4 funciones. Primero, es un medio de cambio, un medio de pago, es una unidad de cuenta, un almacén de valor y un patrón de pago diferido. Es un medio de pago porque nosotros podemos comprar cualquier bien o servicio que esté ofertado en la economía a través del pago en billetes y monedas que tienen curso legal en el país, ¿verdad? Una unidad de cuenta porque cuando vamos a las tiendas, los supermercados, vemos que los precios de los bienes y servicios están nominados en en la moneda que es utilizada en ese país, ¿verdad? Cuando vamos a comprar tomates, nos dice 6.000 guaraníes el kilo. Cuando compramos un jean, dice 200.000 guaraníes. O sea, está nominado en el dinero que tiene curso legal en el país, ¿verdad? También es un almacén de valor o depósito de valor. Podemos nosotros realizar depósitos para alguna algún proyecto futuro, ¿verdad? Podemos hacer depósitos para comprar ya sea el auto dentro de un año o la casa dentro de 5 años. Entonces también sirve como almacén de valor o depósito de valor. Y otra de las funciones que cumple el dinero es que es un patrón de pago diferido, o sea que nosotros cuando vamos a un banco a solicitar un préstamo, ¿verdad? También nos dicen dentro de un año vas a pagar eh, el capital más cierta cantidad de interés, ¿verdad? Nos sirve como patrón de pago diferido. Estas serían las funciones que hemos visto más detalladamente en la unidad 7, las funciones del dinero. También hablamos de los diferentes tipos de dinero. Vimos 7 tipos de dinero. El dinero signo, el dinero mercancía, dinero de curso legal, dinero bancario. También hablamos sobre el dinero pagaré, dinero electrónico y dinero crediticio. Esto lo detallamos, ¿verdad? A cada uno de ellos fuimos mencionando qué significaba los diferentes tipos de dinero con lo que actualmente tenemos conocimiento, ¿verdad? Dinero signo, habíamos dicho que de acuerdo al respaldo que le da el Banco Central, un billete tenía una nominación que era superior a lo que valía como
como mercancía ese billete, ¿verdad? Dijimos que el 100.000 guaraníes, si nosotros de repente compráramos solamente ese papel, es probable que su costo no sobrepase los 10.000 guaraníes, ¿verdad? El papel con el que fue hecho el billete de 100.000 guaraníes. Sin embargo, por tener el respaldo de la banca matriz, ¿verdad? La banca central, entonces lo aceptamos todos los ciudadanos de este país, aceptamos que ese dinero tiene un valor de 100.000 guaraníes y podemos comprar eh, bienes y servicios hasta hasta que tenga ese valor, ¿verdad? Dinero mercancía, dijimos que anteriormente el, el oro, ¿verdad? Servía tanto como mercancía como también para realizar pagos de las compras de bienes y servicios, ¿verdad? Y tenía el mismo valor, ya sea como mercancía y como moneda de intercambio. El dinero del curso legal es el que está respaldado por el Banco Central, ¿verdad? De ese país. Y así detallamos cada uno de estos diferentes tipos de dinero en esa ocasión. También hablamos de lo que sería la oferta y la demanda de dinero. Dijimos que el dinero es un bien como cualquier otro bien, como de repente un, un auto, ¿verdad? El dinero también es un bien. Y como tal, como bien, ¿verdad? Es ofertado y demandado por los agentes económicos. Eh, Existe una oferta de dinero y también una demanda de dinero. Dijimos que como cualquier bien, también el dinero tiene un precio y ese precio es el tipo de interés que tiene el dinero. Y el tipo de interés se determina en función de la oferta y la demanda de dinero que exista en un momento determinado en en el país, ¿verdad? Hablamos de que los agentes económicos serían los ahorristas y los solicitantes del crédito, ¿verdad? Y también existe una intermediación financiera, ¿verdad? Una figura de intermediación financiera que normalmente suele ser los bancos comerciales, ¿verdad? También pueden ser las entidades financieras o las cooperativas, ¿verdad? Eh, y estos cumplen justamente la función de intermediar la mercancía, que en este caso es el dinero. La oferta y la demanda de dinero, ¿verdad? Para que un mercado funcione es necesaria la actuación de instituciones que actúen como mediadores entre los agentes económicos que desean ahorrar e invertir su dinero, ¿verdad? Y aquellos que solicitan los préstamos para financiar sus proyectos. Aquí en este pequeño dibujo que yo les puse, tenemos el agente económico ahorrista, ¿verdad? Que sería el oferente, el prestamista, y el que va a hacer su depósito en el banco, ¿verdad? O sea, es un agente que tiene un superávit, un dinero que le sobra luego de realizar ya sus compras de consumo normal, entonces ya tiene un superávit en su economía doméstica y realiza un depósito, un ahorro en el banco. El banco se encarga luego de facilitarle a aquellas personas que tienen un déficit en su economía, o sea, de repente tienen algún proyecto que quiere realizar y no puede financiarlo porque no tiene el capital para realizar ese proyecto. Entonces acude también al banco que cumple esta función de intermediación para poder prestarle a estos solicitantes de crédito que son los demandantes o los prestatarios, ¿verdad? Y la entidad financiera se encarga de cobrar un interés y también de pagar un interés, o sea, cobrar un interés a los que solicitan crédito
y pagar un interés al que va a depositar su ahorro. Entonces, los intermediarios financieros, ¿verdad? Canalizan el ahorro de los prestamistas hacia los prestatarios, y esa diferencia que existe entre el precio del dinero sería la ganancia de los bancos comerciales. Pero también, para que esto eh, no tenga un mal final, ¿verdad? Existe también una mediación por parte del Banco Central, que es la máxima autoridad en materia monetaria de un país y que, además de poseer el monopolio de la emisión del dinero, tiene también el control de la cantidad de dinero que circula en la economía. Esa es su misión, ¿verdad? Que sería la oferta monetaria, y se encarga de vigilar y supervisar el sector de la banca. Dentro de sus principales funciones es llevar a cabo la ejecución de la política monetaria del Estado con el objetivo de mantener la estabilidad de los precios y también mantener el empleo y el crecimiento económico del país. Hablamos que la oferta monetaria es la cantidad de dinero en circulación en la economía del país, es la suma del efectivo que está en mano del público y aquellos que están en el banco como depósitos bancarios, ¿verdad? Vimos que la curva de la oferta monetaria era una línea recta vertical, diferente a la curva de oferta que nosotros habíamos visto en el mercado de bienes y servicios, que era una curva que tenía una pendiente positiva. Sin embargo, la curva de la oferta monetaria es una línea recta vertical y es aplicada por las autoridades monetarias, ¿verdad? Y cuando eh, existe una política monetaria expansiva, ¿verdad? Se incrementa la cantidad de dinero que se tiene en la economía, y esto hace que se desplace la curva de la oferta monetaria hacia la derecha. Sin embargo, si la política monetaria es restrictiva, entonces se reduce la cantidad de dinero y se desplaza la curva de la oferta monetaria hacia la izquierda. Estas son las dos políticas directas que tiene el Banco Central, y la aplica de acuerdo a la necesidad del momento de la economía del país, ¿verdad? También vimos lo que es la curva de la demanda de dinero, ¿verdad? Que es una curva que muestra las cantidades de dinero que los agentes económicos están dispuestos a demandar para los diferentes niveles de interés. No olvidemos que el interés es el precio del dinero. Habíamos hablado también de los diferentes determinantes de la demanda del dinero, que son, en principio, el tipo de interés, el nivel de precios, la renta del consumidor y también la incertidumbre reinante en el país. ¿Cómo se desplaza la curva de la demanda de dinero? Y la curva de la demanda se desplaza, la curva de la demanda del dinero se desplaza por una variación o un cambio en cualquier factor que no sea el tipo de interés. O sea que cuando varía el tipo de interés, lo que se produce es una variación de la cantidad demandada, y esto es solamente el movimiento se realiza sobre la curva de la demanda. Sin embargo, un factor distinto al tipo de interés, que puede ser el nivel de precios, la renta o la incertidumbre, provoca un cambio en la demanda. Esto hace que se desplace la curva de la demanda, ya sea a la derecha o a la izquierda, dependiendo del efecto que tenga esta variación en la curva de la demanda, ¿verdad? Se desplaza hacia la derecha si el efecto es positivo sobre la demanda, y es decir, si esta aumenta, ¿verdad? Hacia la izquierda se desplaza si el efecto es negativo, y decimos que esta disminuye, ¿verdad? Estos serían los desplazamientos de la curva de la demanda. Entonces, no olvidar, es muy importante no confundir, ¿verdad? Que los cambios en la cantidad demandada no es lo mismo que los cambios en la demanda. Un cambio o una variación en el tipo de interés provoca un cambio en la cantidad demandada de dinero, o sea, se produce un movimiento sobre la curva de la demanda. Sin embargo,
un cambio de cualquier factor diferente del tipo de interés provoca un cambio en la demanda de dinero y esto hace que se desplace toda la curva de la demanda. Esto es muy importante, no se olviden, vuelvan a repasar. Después también ya vimos lo que es el punto de equilibrio del mercado de dinero. Dijimos, ¿verdad?, que el punto de equilibrio es aquel en donde coinciden la cantidad de demanda de dinero y que tiene el Banco Central, ¿verdad?, la cantidad que pone en circulación el Banco Central, y aquellos que desean demandar los agentes económicos, ¿verdad? Entonces, el equilibrio de mercado se alcanza cuando coinciden la demanda y la oferta de dinero y dando lugar, ¿verdad?, a un tipo de interés de equilibrio y una cantidad de dinero. El mercado de dinero se encuentra en equilibrio cuando la cantidad demandada de saldos reales es igual a la cantidad ofrecida. Habíamos visto nosotros en la segunda parte de la unidad 7, ¿verdad? Los saldos reales de dinero, ¿verdad? Lo que realmente nosotros podemos adquirir con ese dinero es lo que cuenta para tener nosotros, ¿verdad?, los saldos reales de dinero. Entonces, el mercado de dinero se encuentra en equilibrio cuando la cantidad demandada de saldos reales es igual a la cantidad ofrecida de dinero. Eso tampoco olviden, por favor. Después vimos distintas variaciones de la cantidad de dinero, efectos de repente de qué ocurre cuando el Banco Central incrementa la cantidad de dinero. En el trabajo práctico que yo les pedía justamente qué ocurre cuando el Banco Central disminuye la cantidad de dinero. O sea, era un efecto distinto a este que vemos acá, ¿verdad? Era el efecto a la inversa de lo que tenemos en este gráfico. En este gráfico es cuando el Banco Central incrementa la cantidad de dinero, entonces la curva de la oferta de dinero se desplaza hacia la derecha y si no varía el nivel de precios, entonces se mantiene la curva de la demanda. Si no varía la curva de la demanda, entonces se produce una disminución del tipo de interés. Entonces abunda el dinero en el mercado, disminuye el tipo de interés. No olviden también que en economía todos los modelos son unas muestras simplificadas de la realidad porque dejamos constante otros variables, entonces no nos muestra la realidad toda, sino solamente nos muestra algunas eh, variaciones que puede ocurrir si se afectan algunas variables, pero dejando las otras constantes. Eso tampoco olviden. Después vimos cuál es la influencia del aumento de la renta real en los tipos de interés, ¿verdad? Si aumenta la renta o el ingreso real, el público tiene una mayor necesidad de tener efectivo, entonces aumenta la demanda de dinero y si no varía la oferta monetaria, la curva de la demanda es la que se desplaza para la derecha y esto hace que exista un nuevo equilibrio en donde el tipo de interés ya aumenta, ¿verdad? Entonces, cuando aumenta la renta real y no varía la oferta, tenemos un nuevo equilibrio en donde la tasa de interés es más alta que la que se tenía en el primer equilibrio. Y por último, también repasamos qué pasa cuando el tipo de interés aumenta con la demanda de inversión, ¿verdad? ¿Qué ocurre con la demanda de inversión cuando varía el tipo de interés? Cuando más alto es el tipo de interés, dijimos que menor era el nivel deseado de gasto de inversión. Entonces tiene una relación inversa el tipo de interés con la intención del gasto en la inversión, ¿verdad? Entonces,